eres. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal. Uniformado fue grabado abofeteando a un automovilista en presunto estado etílico. Un procedimiento policial realizado en la compañía Itacurubí, distrito de Mauricio José Troche, departamento de Guairá. Golpeó a su madre con un pedazo de madera. ¿Y esto por qué? Por no darle dinero para comprar caña. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. Hija de mí. Qué bien me hizo Z Calmil. Creo que no llego. Veo las cosas que mejoran porque yo estoy bien. Qué bien me hizo Z Calmil. Mis energías, mis fuerzas siento que regresan. Qué bien me hizo Z Calmil. Z Calmil es dipirona 500 miligramos. Potente analgésico y antipirético. Un producto de Indufar Sisa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Llegó el imponente Aston Martin de Fórmula 1. Armalo pieza por pieza y sentí la adrenalina de tener un verdadero ícono del automovilismo. A escala 1:18, cada pieza viene con una revista. Todos los sábados, por solo 100.000 guaraníes. Colecciones UH para última hora. Lucite con el máximo perfume de las prendas de toda tu familia, con jabones y suavizantes Kinder. Única marca para cuidado de las prendas que tiene una línea con el mismo perfume. Al utilizar el jabón de una marca y el suavizante de otra, estás disminuyendo el efecto de ambos, porque las fragancias compiten entre sí. Es por eso que los productos Kinder están formulados para lograr una óptima limpieza y perfumación profunda en las prendas, gracias a la multiplicación de una única fragancia, potenciando la liberación del perfume. Sentí el máximo perfume en cada lavado con Kinder, el perfume de la familia. Calidad Masa. Cuando tomás vitamina C triple inmunidad, tenés protección todo el día. Activa la triple inmunidad con las vitaminas C, D y Zinc en cada sobrecito. ¿Cómo el suavizante así deja ese increíble aroma? Así Suavizante libera una explosión de fragancias desde el primer contacto. Su tecnología de microcápsulas de perfume hace que éstas se adhieran a los tejidos en el mismo proceso de lavado, liberando toda su fragancia durante el uso de tus ropas. Así mantiene tus prendas más suaves y con fragancia duradera. Tu vida, tu ropa, así. ¿Sabes cuál es el animal que más gente mata en un año? El cocodrilo, 1.000 víctimas. El escorpión, 3.500 víctimas. La serpiente, 75.000 víctimas. El mosquito, 1.000.000 de víctimas al año. Cuida y protege a tu familia con productos Mapex. Mapex te aconseja un cuidado integral en la protección del hogar. En espacios cerrados, elimina los mosquitos con aerosoles Mapex. Dormí tranquilo con las tabletas Mapex que te brindan 12 horas de protección continua. En espacios con corrientes de aire, usa los espirales Mapex. Insecticidas Mapex, ganador del premio Top of Mind por 14 años consecutivos y ranking de marcas por 11 años consecutivos. Mapex protege a tu familia, tu casa y tu hogar. Calidad Masa. Esto es África.
Todo el análisis del fútbol y el deporte en un solo lugar. En Urbana Sport para compartir con ustedes. No te pierdas los detalles que realmente importan, con la mirada de los que más saben. Rubén Darío da Rosa, Carlos Quise, Pato Obando, Juan Pizaracho y Chochi Obando. Sí, si no refuerza el medio se va a complicar. El otro día jugando con el último partido con Recoleta nos recuperaron una pelota en el medio. Urbana Sport, lunes a las 22 horas por NPI, donde la información nos conecta con la gente. Entre leyes, entre verdades. El doctor Ricardo Saciain pone las reglas sobre la mesa. ¿Y qué es lo que todos buscamos? La paz social. Que se resuelva el conflicto. Tenemos la figura del facilitador judicial. Es un nexo entre esas personas y el juzgado de paz. Existe una conciencia social, por así decirlo, o sea, que tu facilitador o tu vecino te diga, che, pues denunciar, no puede estar pasando por esto, o no deberías llegar a este tipo de maltrato. Concienciamos a la localidad. Legalmente hablando, domingo 21 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. Aquí en Monumental no se duerme, señora, señor, te acompañamos todas las noches para contarte lo que pasó ayer, lo que va a pasar mañana, lo que está pasando hoy y lo más importante, acá el protagonista sos vos. Llámanos y contanos tu historia. Juan Agüero, ¿cómo ya está? Manos, amigos, está en la novedad ya de coña Monbegua, en allá de la Pizacuea, que tú ore muy humí, que estamos haciendo un país de la cueco de madrugada. Sé parte de la comunidad monumental. Y bueno, así es el programa. Así es el programa. ¿Qué vamos a hacer? Gracias. A las 5. Madrugada Monumental con Matías Casola y Juan Agüero. De lunes a viernes de 0 a 5 horas por Monumental 1080 AM. Cuando otros dan vueltas, nosotros vamos directo al punto. Cuando muchos callan, aquí lo decimos. Una historia de terror verdaderamente. Karina Doldán nos conecta a los protagonistas, a los expertos y a la verdad, porque la realidad no espera. Los casos de abuso no merman, los casos de abuso siguen. Están entre las 3 denuncias, entre los 3 hechos punibles más denunciados ante el Ministerio Público. Que mi voz se escuche para que a las demás personas no les pase lo mismo. Sin vueltas, lunes a viernes, 20 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. Sin vueltas es una presentación de Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Monumental. El relato que emociona. Las opiniones y contenidos emitidos son exclusivamente responsabilidad de los conductores y de la producción de este programa. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credi simple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Vilang, mantequilla de maní. Buenas noches, espero que todos estén muy bien, gracias por su compañía. Hoy analizaremos la situación actual del sistema penitenciario. Si tuviéramos que evaluar la gestión gubernamental del Poder Ejecutivo en estos casi 3 años de gobierno, sin lugar a dudas que la gestión carcelaria es uno de los aspectos más importantes en términos de logros. Si tuviéramos que mencionar
cuáles son los logros más importantes y significativos. Sin lugar a dudas, apenas 4 meses después de haber asumido la presidencia de la República, Santiago Peña, se había realizado la Operación Veneratio, que fue una operación militar policial que logró recuperar la institucionalidad de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en aquel entonces, precisamente de la influencia y el liderazgo del clan Rotela. Otro de los logros importantes, sin lugar a dudas, fue la separación de las personas privadas de libertad, sobre todo aquellos que tienen ya su condena firme, que estuvieran compartiendo en un espacio distinto de aquellos que aún están con algún proceso judicial de su situación. Otro aspecto que también debemos destacar tiene que ver con que las mujeres privadas de libertad que estaban antes en 6 penitenciarías a nivel país. Entre esas penitenciarías, por supuesto, la emblemática de las penitenciarías de las mujeres, conocida como Buen Pastor, reitero, en esas 6 penitenciarías estaban las mujeres privadas de libertad. Finalmente fueron todas destinadas a la penitenciaría de mujeres en emboscada. Estos son algunos aspectos, sin lugar a dudas, que podemos destacar entre los logros más importantes. Y estos logros, por supuesto, está bajo la conducción del ministro doctor Rodrigo Nicora del Ministerio de Justicia. Pero también debemos reconocer que el problema del sistema penitenciario en Paraguay es histórico y estructural. Y en ese contexto, precisamente, las características de esta crisis penitenciaria histórica y estructural tienen que ver con el hacinamiento, el abandono, los hechos de corrupción, la mafia instalada en las cárceles, como las principales características de esta crisis. Por supuesto que quedan varios desafíos para una reforma integral del sistema penitenciario. Y en primer lugar debemos destacar la necesidad de la formación de los nuevos agentes penitenciarios. ¿Y por qué hablamos de los nuevos agentes penitenciarios? Porque todavía hay un porcentaje importante de los que en otros tiempos conocíamos como los guardiacárceles, que obviamente mientras ejerzan esa función requerirán seguramente de una capacitación continua y de un cambio, ¿sí?, de mentalidad de los nuevos desafíos que implica justamente esa función. Otro desafío, sin lugar a dudas, tiene que ver con la corrupción. Todavía escuchamos el tema de las celdas VIP, el tema de las drogas que se introducen precisamente a través de los funcionarios que prestan sus servicios en las penitenciarías nacionales. El consumo y tráfico de drogas es otro de los desafíos que debe afrontar de manera radical, digamos, el sistema penitenciario. Y, por supuesto, la finalidad principal de las personas privadas de libertad. La reeducación o, si ustedes quieren, la educación para la reinserción social. Si no, las penitenciarías terminan siendo simplemente un depósito de seres humanos. Y con las características de las penitenciarías, algunos que ingresan probablemente por una situación menor con respecto a, digamos, al incumplimiento de la ley, al salir de la penitenciaría, obviamente, los hechos punibles que cometen respecto de su primer ingreso implica un mayor desafío para el sistema penitenciario. Por tanto, la situación de crisis en el sistema penitenciario continúa, sigue. Vale decir, destacamos los logros, pero aún hay, digamos, muchos desafíos, muchas demandas, muchas necesidades. Por eso el Congreso Nacional declaró de emergencia nacional el sistema penitenciario. Y la clase política tiene justamente esta figura. Si bien esta figura generalmente está focalizada a una cuestión de orden financiera, porque, digamos, agiliza los trámites burocráticos del Estado en lo que hace a la gestión económico-financiera, quiero destacar, sin embargo, la figura de la emergencia nacional como una figura que visibiliza un problema, por un lado, y por otro lado, digamos, su objetivo es
establecer como una prioridad en la gestión del Estado. Y justamente a través de una ley de la Nación, hasta el 31 de diciembre de este año 2026 se declaró esta emergencia nacional del sistema penitenciario. Nos acompaña hoy para este análisis el principal responsable político de la conducción del sistema penitenciario en nuestro país, el doctor Rodrigo Nicora, ministro de Justicia. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Un gusto poder acompañarte esta noche. Buenas noches también a toda la teleaudiencia, a Elba, que nos acompaña del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. También quiero saludar al viceministro Rubén Maciel, que día a día nos acompaña en esta tarea, en este gran desafío que tenemos de mejorar el sistema penitenciario. También nos acompaña la doctora Elba Núñez, miembro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Los miembros incluso tienen tratamiento de un ministro del Poder Ejecutivo por el criterio de selección para integrar este organismo sumamente importante cuando hablamos del sistema penitenciario. Me cupo la oportunidad de conocer a la doctora Elba Núñez en su carácter de alumna de una maestría en garantismo penal, y en aquel entonces yo desarrollaba epistemología jurídica e investigación jurídica. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, Francisco, y también a la audiencia. Un saludo acá al ministro Nicora y también al viceministro Maciel. Agradecer por la invitación, y realmente para nosotros es una oportunidad bastante importante, digamos, de conversar acerca de la situación del sistema penitenciario. Convengamos que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, creada por Ley 4288, justamente su función es contribuir, ¿verdad?, desde el monitoreo, desde las recomendaciones que hacemos para que efectivamente se cumpla con los fines que dice constitucionalmente en relación al sistema penitenciario. También nos acompaña, ya podríamos decir, un amigo de la casa de Visión País, el doctor Rubén Maciel Guerreño, que antes de asumir el cargo en varias ocasiones ha contribuido con nuestro programa de televisión en su carácter de experto, especialista. Hemos siempre destacado su perfil técnico precisamente en este tema, y creo que sin lugar a dudas es un lujo para el Ministerio de Justicia contar con, digamos, su concurso al frente del Viceministerio de Política Criminal. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Siempre un gusto estar en tu programa. Buenas noches, ministro. Buenas noches, estimada Elba, y saludo a la audiencia también. Vamos a una brevísima pausa. Los invitamos a que nos acompañen. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida
No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón. Carreras conectadas con los desafíos del presente. Docentes que enseñan desde la experiencia. Y una propuesta que se renueva constantemente. Porque vos también estás en movimiento. Visión País está siendo presentado por Credisimple, fácil y rápido. Sistema actual de la penitenciaría o el sistema penitenciario actual, si ustedes quieren, es el tema de análisis. Creo que no hay otros invitados que podrían hablar de la política del sistema penitenciario más que las personas que están hoy en Visión País y que nos acompañan, que nuevamente agradecemos la generosidad y el esfuerzo por compartir con la audiencia de Visión País. Ministro, la opinión pública finalmente se enteró a través del caso de Erico Galeano, en su gran mayoría por lo menos del cambio de denominación de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú a la denominación Centro Nacional de Prevenidos. Supongo que no es solamente un simple cambio de nombre. ¿Qué implicó este nuevo cambio de denominación? Así, Francisco, el cambio de esa denominación a Centro Nacional de Prevenidos después de tantos años, casi 70 años, si no estoy recordado con la fecha de inauguración de la ex penitenciaría de Tacumbú, no tiene solamente que ver con el cambio de nombre. Detrás del cambio de denominación hay una profunda transformación que tan claramente lo mencionaste con esa introducción que hiciste al sistema penitenciario paraguayo, que empezó el 18 de diciembre del año 2023, cuando con toda la antesala de los meses previos, poco a haber de asumido este nuevo gobierno, tuvimos esos motines, todos los inconvenientes en Tacumbú, ex Tacumbú, se empezó realmente a caminar hacia un cambio profundo dentro del sistema. Y Veneratio fue el inicio, donde se envió un mensaje muy fuerte al interior de la administración del sistema penitenciario, al margen de haber quitado a las organizaciones criminales, que manejaba ese centro penitenciario en aquel entonces, a esa política criminal y penitenciaria de fondo que venimos dibujando, aplicando y delineando con el viceministerio ya desde hace un buen tiempo. Y hoy el Centro Nacional de Prevenidos es la continuidad de estos 2 años post-Veneratio, donde hicimos un relevo de agentes penitenciarios, algunos terminaron sumariados, otros descontratados, otros imputados y pasaron a formar parte de la población penitenciaria, lastimosamente. Pero faltaba un paso más, invertir en la infraestructura, cambiar la modalidad de administración de hoy día el Centro Nacional de Prevenidos. Nosotros en nuestra Constitución Nacional tenemos 2 artículos que son muy claros, el 20 y el 21, que hablan de, primero, la separación efectiva de personas con procesos abiertos de aquellos condenados y, por otro lado, la aplicación efectiva de los programas de reinserción social y de generar las condiciones dignas de privación de libertad, tanto de procesados como condenados. Con este paso lo que estamos haciendo es cumplir con esos delineamientos al separar y ya hoy día solamente permitir a personas con procesos abiertos dentro del Centro Nacional de Prevenidos y ya utilizar Martín Mendoza de emboscada para condenados y ahí subclasificar otra vez a los condenados. No están todos
digamos, en los 7 módulos indistintamente al arbitrio. No, están subclasificados nuevamente por hecho punible cometido, por la conducta ya previa dentro del sistema penitenciario, si tienen algún problema de adicción, etcétera, etcétera. Y la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza, que está detrás del Centro Nacional de Prevenidos, que tiene también el mismo objetivo. En ambos centros penitenciarios, potenciar y aplicar de manera a escala general los programas de reinserción social. Entonces, faltaba dar ese gran paso con todo lo previo que se hizo en diciembre del año 2023 y durante todos estos 2 años y medio aproximadamente. Y ese fue el siguiente paso que dimos hace aproximadamente 3 semanas. Rápido pasa el tiempo, pareciera que fue ayer. Comunicando eso previamente, yo quiero decir que previamente ya hubo un diálogo con la Corte Suprema de Justicia para ponernos todos de acuerdo y también tener el apoyo de los jueces de ejecución penal y de garantía para todos estos movimientos y esta reestructuración que estamos haciendo dentro del sistema penitenciario. Ahora, doctora Elba Núñez, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, por utilizar, y si me permiten utilizarlo, por supuesto, una analogía, sería un poco como una especie de contraloría en relación con el tema del sistema penitenciario nacional. Si se admite este concepto, contraloría en el sentido de acompañar, ¿verdad? Precisamente la gestión, ¿qué se podría destacar en relación con el sistema penitenciario desde la operación Veneratio? En relación a la analogía que colocaste, podemos decir de que efectivamente es un órgano independiente, o sea, no depende de ningún poder del Estado, así que por lo tanto, conforme a lo que establece el protocolo de prevención de tortura, el Paraguay crea el mecanismo como un órgano independiente y efectivamente busca coayudar, digamos, desde la vigilancia, desde el monitoreo, desde la investigación, como para efectivamente constatar las situaciones y en función a eso formular recomendaciones. En relación a los cambios que preguntás a partir, digamos, de lo que ha sido estas medidas que han sido adoptadas, podemos decir de que ciertamente la operación Veneratio, digamos, marcó un hito en la historia, pero ciertamente también en relación a ese mismo operativo el mecanismo fue bastante crítico, digamos, respecto a señalar en términos de cómo estos operativos, es decir, por un lado, ciertamente recuperar la gobernanza es absolutamente clave y por otro lado también al mismo tiempo garantizar condiciones dignas. Entonces, en ese sentido hay realmente medidas muy acertadas y que podemos decir que han sido como deudas históricas. Esto que señalaba, la separación de condenados y procesados, que desde hace más de 10 años, digamos que ya el Código de Ejecución establecía esta... Es decir, entonces es como realmente muy importante en términos de avanzar, de ponerse al día con esta situación. Ciertamente, a pesar, digamos, de estas medidas, hay como también problemas históricos que persisten y uno de los primeros elementos tiene que ver con el hacinamiento y eso, por un lado, digamos, hay un elemento que tiene que ver con la administración de la gestión penitenciaria en términos del seguimiento procesal, ese seguimiento que tiene que darse en la propia penitenciaría, que ninguna persona se encuentre en situación de indefensión, asegurar que seguramente, digamos, cualquier decisión de los juzgados llegue de manera oportuna, etcétera, porque sabemos también que hasta ese tipo de situaciones o incluso eventualmente llegamos a encontrar personas que estaban sin cédulas, por ejemplo, es decir, ¿cómo es posible que una persona que no tenga identificación pueda estar privada de libertad? Entonces, vamos a decir que hay pasos muy importantes, se nota, digamos, un esfuerzo incluso en términos de trabajo de equipo, y en ese sentido sí, de todas maneras, hay cuestiones estructurales. El hacinamiento no es solamente una responsabilidad del Ministerio de Justicia, sino que hablamos del uso de la prisión preventiva. Es decir, aquí tiene que ver con medidas que tienen que ser, medidas efectivas que tienen que ser tomadas. Por un lado, en términos de encontrar la forma de evitar el abuso de la prisión preventiva, eso que dije del Código de Ejecución Penal en términos de que no se convierta como pena anticipada, ¿verdad? Entonces, esa es una primera cuestión. Lo segundo
tiene que ver también con el papel activo que tienen que cumplir tanto los juzgados penales de garantías como los de ejecución, de tal forma a contribuir también a verificar las condiciones de privación de libertad. Entonces, en ese sentido podemos decir que hay avances, pero también hay, hay algunos aspectos que hay que seguir avanzando. Por otro lado, vemos que ha habido una línea, desde el 2018, la declaración de crisis penitenciaria. Eso significó otorgar la posibilidad de contar con mayor presupuesto. Entonces, en ese sentido, el esfuerzo de alguna manera se ve que apunta fundamentalmente a la infraestructura, y la infraestructura por sí sola no cambia la realidad en términos de las prácticas institucionales, en términos de garantizar salud, salud, alimentación, educación, porque claramente también nuestro marco constitucional y el Código de Ejecución Penal dice que ningún otro derecho tiene que ser cercenado, solo la libertad. Entonces, en ese sentido, ciertamente, avances, y también tenemos como una especie de, pero en ese sentido también tenemos como diálogos iniciados, trabajos que estamos apuntando, porque el trabajo del mecanismo, por un lado, es realizar los informes, formular las recomendaciones, pero también abre espacios de diálogo como para la búsqueda de medidas alternativas y soluciones, a los problemas que se vienen identificando. El Viceministerio de Política Criminal tiene la principal responsabilidad justamente de, gestionar el sistema penitenciario. Y en ese contexto, obviamente, la responsabilidad del que ejerce ese cargo no es una cuestión menor. En ese contexto, el cambio, la formación a través de la educación de los personales, sin lugar a dudas, no es una tarea fácil, porque tiene que ver con una práctica histórica, tiene que ver con una concepción cultural institucional que por décadas, obviamente, caracterizó esa gestión. En ese contexto, viceministro, ¿qué se podría destacar de la formación de los nuevos agentes penitenciarios, por un lado, y lo que decía también en la introducción, por otro lado, todavía tenés un porcentaje importante de los que conocíamos en otros tiempos como los guardiacárceles, porque podemos hacer cambios, podemos plantear reformas, pero sin esta formación y capacitación continua de las personas que en el día a día, en lo cotidiano, están en relacionamiento con las personas privadas de libertad, es, sin lugar a dudas, trascendental. Efectivamente, Francisco, el pilar del nuevo modelo de gestión penitenciaria para que eso se pueda hacer realidad es justamente el capital humano. Uno de los principios es la profesionalización del servidor penitenciario, y allí efectivamente tenemos dos grandes desafíos. Por un lado, la formación de aquellos nuevos aspirantes a agentes penitenciarios, y luego la transformación o reconversión en cuanto a prácticas por parte ya del personal más antiguo dentro del sistema penitenciario. Y aquí la institución que depende del Viceministerio de Política Criminal es justamente el Instituto Técnico Superior de Educación y Formación Penitenciaria, el que tiene la tarea de, por un lado, ir seleccionando, educando y formando al nuevo aspirante para agentes penitenciarios, que tiene una concepción totalmente diferente, no solamente una concepción de securitista o de custodio nada más de persona, sino también encargado del trato y el tratamiento hacia esas personas privadas de libertad. Y por otro lado, ir decantando ese nuevo modelo de gestión, esa concepción que básicamente pone en el centro la dignidad de la persona humana, ¿verdad? En el servidor penitenciario ya más antiguo. Ese también es otro gran desafío. Aquí toda la tarea que se está llevando a cabo con la Tecnicatura, que es una malla de 2 años, que ahora este año vamos a presentar una... Perdón que te interrumpa, Sí. el Ministerio de Justicia tiene su propia institución formadora. Exactamente, que es el Instituto Técnico Superior, reconocido por el Ministerio de Educación. Este año vamos otra vez a reformular la malla. La idea es que la malla curricular, que tiene 2 años de duración, el primer año sea una formación general y el segundo año ya de acuerdo al perfil del servidor penitenciario. Un perfil más de seguridad, un perfil más de trato o tratamiento a las personas privadas de libertad y un perfil más de administración del sistema penitenciario, que son los 3 grandes componentes de la formación del servidor penitenciario.
Sin lugar a dudas, como decíamos, eso es fundamental en este proceso de renovación y de innovación de lo que es el sistema penitenciario. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de otros grandes desafíos. La cuestión de la corrupción, la cuestión todavía que sin lugar a dudas ahí en el imaginario colectivo quedó impregnado. La famosa frase esta de las celdas VIP, y también la necesidad de esta articulación, finalmente, que de alguna manera ya adelantó la doctora Elba Núñez. O sea, los que están en las penitenciarías privadas de su libertad no es solamente una responsabilidad única y directamente del Ministerio de Justicia. Eso requiere de un trabajo, sin lugar a dudas, muy, muy bien articulado. De todo eso hablamos a la vuelta de la pausa. No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Visión País está siendo presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay.
Hablar del sistema penitenciario es, por un lado, hablar de todo un mundo, o si ustedes quieren, incluso, dependiendo del cristal con que se mire, de un submundo. De alguna manera, alguien tiene alguna experiencia directa o indirecta, digamos, en el caso de la indirecta, con algún ser querido o incluso con algún familiar. Y una de las características, como decíamos en la introducción de nuestro programa, que tiene que ver todavía como un gran desafío histórico y estructural, es lo que refiere al tema de la corrupción. La corrupción a través de la figura de las celdas VIP, la corrupción a través del ingreso de drogas y de otras cuestiones dentro de las penitenciarías. ¿Cómo están abordando ese tema, ministro, el de la corrupción? Bueno, Francisco, ese es uno de los mayores desafíos en paralelo y que tiene mucho que ver con lo que mencionamos previamente, con la formación de los nuevos agentes penitenciarios. Y ahí voy un poquito al tema anterior porque quería hacer hincapié en algo muy importante. ¿Cómo no? Si bien es cierto, hablamos mucho en el programa de la ley de emergencia penitenciaria. Esa ley nos permite a nosotros la directa contratación del personal necesario para reforzar la seguridad de los centros penitenciarios. Pero sin embargo, con el viceministerio, lo que estamos haciendo es llamar a un concurso público de oposición de méritos para seleccionar los mejores perfiles, sin la necesidad y la obligación directa de hacerlo. Pero es porque le queremos dar la transparencia necesaria y que se acerquen los mejores perfiles para poder seleccionarlos. De la mano de eso, justamente, nuestro mayor desafío está en la corrupción que se genera dentro del sistema penitenciario en el día a día. Y ahí nosotros siempre somos muy autocríticos, somos muy conscientes de los problemas que estamos abordando y enfrentando, y en las medidas que se van aplicando diariamente, porque el desafío es diario, con la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción, con los sumarios que se van generando y la descontratación del personal a medida que se van acercando las pruebas y se tienen los elementos necesarios, y en la búsqueda constante de esa renovación. Pero ¿qué más necesitamos hacer para realmente marcar una diferencia? Nosotros estamos evaluando el uso de la tecnología para el ingreso y control de todo lo que llega de encomienda, también del propio funcionario, y estamos evaluando, ya este es un tema que estamos hablando desde la defensa del presupuesto que se está aplicando ahora, eso yo lo había comentado en el Congreso Nacional, en la defensa del presupuesto, evaluar la posibilidad de un servicio tercerizado de control de ingreso de personas y de encomiendas. ¿Y por qué hablamos de una tercerización del servicio? Justamente para que esa responsabilidad primaria, nunca al interior del centro penitenciario, eso siempre administrado por el Estado, pero la responsabilidad primaria del ingreso pueda ser administrado por terceras personas y se pueda establecer, ejercer ese control efectivo de encomiendas, porque vamos a seguir sumariando funcionarios, vamos a seguir probablemente inclusive remitiendo antecedentes al Ministerio Público. Tenemos tristes ejemplos, inclusive de directores que pasaron de ser directores de penitenciaría a formar parte de la población, y algunos de ellos ya condenados hoy día. Y eso en otro momento no se veía en la práctica. Simplemente había una rotación de directores, una intervención, y después todo quedaba nomás ahí solucionado entre cuatro paredes. Eso ya marca una diferencia, pero entendemos que necesitamos hacer algo más. Al margen de eso, hoy ya tenemos una comisión que se encarga de controlar, evaluar y peritar las distintas penitenciarías sin previo aviso. Es una comisión que recorre las penitenciarías para controlar el uso de los espacios y que no sean de vuelta retroceder a lo que en algún momento se manejó como celdas VIP. Y el ejemplo más claro y más lindo es el Centro Nacional de Prevenidos, donde después del operativo Venerate nosotros hicimos una inversión en infraestructura, y todos esos lugares donde hay altos perfiles muy conocidos hasta hoy día dentro del sistema, obviamente porque están con altas penas de privación de libertad, hoy día están convertidas en salas de psicología, de reinserción social, de capacitaciones del Ministerio de Educación y Ciencias, de judiciales de la Penitenciaría Nacional. Pero evidentemente nosotros somos conscientes que nos falta mucho más. Son 19 centros penitenciarios que continuamente deben ser controlados.
Puntualmente, ministro, ¿ya ha generado algún resultado la implementación de todo lo que mencionó en términos de reducción de los hechos de corrupción? Sí, efectivamente los resultados son tangibles porque a partir de la creación de esa comisión anticeldas VIP se hizo ese trabajo y están por actas y por informes con fotos el antes y el después de distintos centros penitenciarios, pero el control tiene que ser continuo. Doctora Elba Núñez, la clausura de la penitenciaría del Buen Pastor de mujeres, ¿en qué mejoró las condiciones de las mujeres privadas de libertad desde la perspectiva del mecanismo? Realmente el cierre del penal del Buen Pastor marca un cambio importante en el sentido de que básicamente se parte de la premisa de que el Buen Pastor estaba en situación de grave hacinamiento, falta de acceso a salud reproductiva, problemas de la alimentación, en fin, podemos como entrar a detallar una serie de situaciones, igual todo lo que tiene que ver con la mayor cantidad de procesadas que condenadas. Convivían también mujeres con hijos en ese lugar. Entonces, vamos a decir, el haber clausurado ese lugar, por un lado, representa un avance en el sentido de recomendaciones que veníamos haciendo como mecanismo, pero ciertamente el traslado del COMPLE en emboscada representa un enorme desafío, ¿sí? Porque esa infraestructura no fue pensada específicamente en las necesidades de las mujeres. Y por otro lado también significó o significa hoy una situación de desarraigo. Es decir, las familias, partamos de la premisa de que los vínculos familiares, muchas de ellas incluso sostienen a sus familias trabajando en la penitenciaría. Entonces, en ese sentido, todavía hasta ahora el COMPLE no logró, asegurar oportunidades de educación, oportunidades de trabajo para la demanda que existe. Esto hablamos desde el punto de vista del momento que se produce, el traslado del Buen Pastor, pero en estos momentos ya con el cierre, ¿verdad?, de todas las penitenciarías mixtas, que también tenemos que reconocer como mecanismo, ha sido una recomendación reiterada al mecanismo conforme a las reglas de Bangkok, claramente no pueden haber penitenciarías mixtas, tienen que haber penitenciarías administradas específicamente para las mujeres privadas de libertad, y en ese sentido el Ministerio se puso al día con una recomendación reiterada. En estos momentos hay solamente 2 penitenciarías, el COMPLE, que reúne a las mujeres privadas de libertad, y Serafina Dávalos, que es el sitio donde están las mujeres con sus hijos y personas de tercera edad. Ciertamente es un avance, esto que estamos diciendo, pero claramente muestra desafíos en el sentido de que requiere ser asegurado. En estos momentos, no se logra responder todavía la demanda de interés de educación que existe solo en 2 módulos, en fin, para el tema de la reinserción social. Esto que hablábamos, el fin de la pena, ¿verdad? Ciertamente hay esfuerzos por contar con empresas, en fin, sector privado, que pueda ingresar. Y por otro lado, yo allí sí diría que está bueno poder analizar si la incorporación del sector privado resuelve completamente. Digo esto porque se habilitaron unas despensas, ¿verdad? Y un poco lo que uno puede escuchar es que los costos son muy altos, entonces requiere como una vigilancia acerca de cómo son los costos, cómo está funcionando el sistema, y sobre todo también para que cualquier iniciativa que sea llevada adelante sea con estándares de derechos, respetando la dignidad humana y sobre todo en términos de las oportunidades que hoy requieren las mujeres privadas de libertad. En ese sentido hablamos de un centro que ciertamente fue planificado, pero requiere el aseguramiento presupuestario, el apoyo por allí, de Itaipú o alguna otra instancia, tiene que ser sostenible en el tiempo, y por otro lado hay que colocarle un foco al desarraigo, es decir, qué significa que hoy las familias tienen que ir a pie incluso, ¿verdad? 2 kilómetros de ida y vuelta, o sea, 4 kilómetros caminando, es decir, entonces pensar en lógica de responder a las necesidades y sobre todo también en términos de
tener una respuesta integral significa todavía un desafío en ese sentido. Lo mismo lo que tiene que ver con los agentes penitenciarios, porque la formación no termina modificando las prácticas. Y en ese sentido quiero decir que no solamente en el COMPLE, sino que también en otros establecimientos todavía constatamos esta pregunta anterior que hiciste sobre los hechos de corrupción. De hecho, hechos de corrupción, digamos, no solamente en términos de lo que tiene que ver con los agentes penitenciarios, sino incluso en las penitenciarías todo se paga. Es decir, hasta la posibilidad de poder ir a acceder a sanidad en los distintos digamos, módulos, pasar no en el modelo nuevo, pero en el modelo que todavía persiste en penitenciarías como San Pedro, como vamos a comenzar a citar. Entonces vamos a decir que coexisten dos modelos, ¿verdad? Coexisten dos modelos, y en ese sentido, no solamente en términos de, ha sido muy importante incorporar los equipos como para tener mejor transparencia, entonces el uso de tecnología, pero también protocolos de actuación, es decir, cómo se ejerce el control en el día a día del ejercicio de los agentes penitenciarios y el mejoramiento de las condiciones laborales, porque por allí 3 meses de, digamos, de contrato continuo, a lo mejor también en términos de previsibilidad, ¿verdad? En fin, es también pensar en las condiciones laborales de los agentes penitenciarios y cómo prevenimos fundamentalmente los malos tratos y la tortura, que es una práctica todavía bastante extendida, digamos, en la mayoría de las penitenciarías. Viceministro, se habló mucho del tema de modelos de penitenciaría en estos últimos tiempos, pero muy poca información para la ciudadanía en conocer qué significa básicamente un modelo de penitenciaría. ¿Cuál sería, digamos, las características entre el nuevo modelo y lo que todavía decía la doctora Alba Núñez coexiste con los modelos anteriores? ¿Y cuál es el objetivo final? ¿Que todas las penitenciarías adopten la característica del nuevo modelo? Sí, efectivamente, pero eso ya también tenemos limitaciones presupuestarias. En cuanto a infraestructura, nosotros tenemos que tener en cuenta de que históricamente la penitenciaría era básicamente un pabellón, una nave principal, semejante a los modelos de fábricas inicialmente o incluso las iglesias con una nave principal. Posteriormente con el panóptico, ahí viene la idea de las instituciones radiales o semirradiales, que son las penitenciarías que se empezaron a construir en Paraguay a partir del 2000-2010. ¿Verdad? Tenemos Misiones, Concepción, Pedro Juan, etc. Y luego ya las penitenciarías, el nuevo modelo, que es una arquitectura modular, ¿verdad? La arquitectura modular está pensado a que cada módulo tenga independencia en el sentido que tiene su área habitacional, su área de esparcimiento, área de capacitación, área de educación, etcétera, con lo cual hace de que se permita clasificar a las personas privadas de libertad por módulo de acuerdo a determinado perfil. Y eso obviamente facilita mucho más la gestión que tener una penitenciaría semirradial como la que tenemos, o penitenciaría que son nada más como un pabellón. De hecho, así se concibió Tacumbú como una penitenciaría modelo. Así está en la escritura de compra en el año 1952, si no me equivoco, y se inaugura en el 54, y la penitenciaría más antigua que tenemos, que es la Emboscada, ¿verdad? Que ya es decimonónica, pero la arquitectura incide en la posibilidad de llevar adelante determinadas acciones que se ajustan más a la finalidad constitucional de la pena, que es la reinserción, ¿verdad? O sea, el nuevo modelo tiene que ver básicamente con el diseño arquitectónico de la infraestructura. Bueno, eso es un elemento. No pero digo, principalmente, por supuesto, pero principalmente con el modelo modular, el principio modular. Eso nos permite a nosotros, y de hecho las modificaciones que se van a hacer y que se están haciendo en Tacumbú va a permitir también emular esos módulos. Entonces vamos a poder también clasificar entre los propios prevenidos si son infractores primarios, si son reingresantes, si tienen problema de consumo, y eso permite un mejor abordaje de los programas. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de la trascendental importancia del Poder Judicial cuando hablamos del sistema penitenciario, porque muchas veces nuestra mirada solo se focaliza en la administración del Ministerio de Justicia y por ahí algo de la policía que hace la primera tarea, digamos, de la aprehensión. Pero olvidamos que un jugador sumamente importante es justamente el Poder Judicial. ¿De qué tipo de jugador estamos hablando? A la vuelta de la pausa comentamos.
Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida No se trata solo de elegir una carrera. se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Visión País está siendo presentado por Electrostock Paraguay S.A. En el bloque anterior habíamos dicho de la importancia justamente del Poder Judicial cuando hacemos un análisis del sistema penitenciario. ¿Por qué es tan importante, ministro, el rol del Poder Judicial en relación con la situación de las personas privadas de libertad? Fundamental, Francisco. Es la puerta de entrada y salida al sistema penitenciario. Y si bien es cierto, hay que decir, tenemos una alta tasa de prisión preventiva, también hubieron avances importantes. Estamos hablando de que en el año 2020 aproximadamente estamos hablando de un 71% de personas con prisión preventiva y ese porcentaje al día de hoy bajó aproximadamente un 10 a 11%. Estamos hablando del 61%, varía un poquito hoy día, pero bajó esa tasa. Y eso de alguna manera muestra señales positivas porque el ingreso de causas penales aumenta, pero esa diferencia entre condenados y procesados se está buscando el equilibrio, se está buscando, inclusive no tiene que haber un equilibrio, debería existir mayor cantidad de personas condenadas que procesadas, ¿verdad? Hablando de otros sistemas penitenciarios donde el porcentaje es ínfimo, pero estamos hablando de sistemas penitenciarios de Europa. Evidentemente el Poder Judicial tiene ese rol fundamental y ahí hay una mesa de trabajo, mesa por la justicia, que estamos llevando adelante con los distintos actores de justicia y también el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, que hace un trabajo enorme con la seguridad del ciudadano, con las aprehensiones y después también manifiesta una frustración porque vuelve a aprender una persona que ya tiene 5, 6, 7 antecedentes, entonces, bueno, dice, nosotros estamos trabajando, digamos, en vano. No, no es en vano, pero buscar ese equilibrio entre la prisión preventiva, la administración de justicia
y también la ejecución de la condena, para nosotros como Ministerio de Justicia es fundamental. Doctora Elba Núñez, si tuvieran que plantear desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura algunos cambios, innovaciones, ¿cuáles serían para el sistema penitenciario? Bueno, lo primero tiene que ver con esto que hablábamos respecto al tema, digamos, de la prisión preventiva. Eso, de alguna manera, daría respuesta a lo que hoy llamamos a la situación de hacinamiento. También, de hecho, en nuestros informes hemos observado cuestiones que hacen a la política de aislamiento, la vigencia de la resolución 170, sobre todo en términos de lo que eso significa para los estándares de derechos, digamos. También, por supuesto, lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los equipos técnicos, de tal forma a evitar que las penitenciarías puedan ser concebidas como sitios de depósitos de personas. Es decir, entonces, hace falta fortalecer los equipos, o sea, se llama, en este caso, digamos, asegurar educación, asegurar todo el tema de la salud, porque es un tema crítico la situación de salud en las penitenciarías, y lo que tiene que ver también con el mejoramiento de la alimentación dentro de las penitenciarías. Entonces, creemos también de que en ese sentido la labor interinstitucional, ¿verdad? Citamos hace un ratito a los jueces, pero yo quisiera decir también la defensa pública, es decir, todos los actores del sistema hace falta asegurar para que ninguna persona privada de libertad hoy esté en situación de indefensión, ¿verdad? Y en ese sentido el llamado también en términos de que se pueda hacer uso de las medidas alternativas a la prisión. Y por otro lado, un llamado también a la sociedad, en el sentido de que este es un tema, es decir, digamos, las lógicas punitivas no resuelven finalmente los problemas sociales y hace falta también abrir un debate en este sentido. ¿Qué se tendría que enfatizar y priorizar, viceministro, en este trabajo de articulación entre Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial en su relacionamiento con el Ministerio de Justicia? Bueno, básicamente en la tarea que ellos hacen está en el proceso de identificar a las personas responsables de la comisión de un hecho punible y obviamente es tarea exclusiva de estos órganos, pero ahí lo que sí me gustaría enfatizar es cuando existen elementos que prontamente puedan ser condenados. A nosotros nos genera mucho inconveniente personas que permanecen años en el sistema únicamente en calidad de prevenidos, porque son personas que están todavía pendientes de que en algún momento pueden recuperar la libertad, porque obviamente se presume la inocencia de ellos y es mucho más difícil el trabajo de reinserción con esta persona. Lo cual es totalmente distinto cuando ya es una persona condenada, sabe la pena que tiene que cumplir, cuándo va a salir. Por eso, como señaló el ministro, cuando ampliemos en la población la cantidad de condenados, los trabajos de reinserción van a ser mucho más visibles de lo que está siendo visible actualmente. Clarísimo. Agradezco a mis invitados, al ministro de Justicia, el doctor Rodrigo Nicora, a la doctora Blas Núñez, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y al viceministro de Política Criminal, el doctor Rubén Maciel. A la vuelta de la pausa, presentamos nuestra conclusión. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida no se trata solo de elegir una carrera. se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo, con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien.
Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por Energía Alternativa. El sistema penitenciario del Paraguay enfrenta una crisis estructural histórica, como hemos señalado, pero que sin lugar a dudas se están realizando las reformas e innovaciones necesarias. Y hemos mencionado durante la introducción de nuestro programa y durante el desarrollo. Por supuesto que hay todavía cuestiones por mejorar. Lo primero tiene que ver con un abuso de la prisión preventiva. Nos decía justamente el ministro Río Nicora que prácticamente el 61% de las personas privadas de libertad están sin condena aún. Todavía sigue siendo un desafío también el hacinamiento extremo y la falta de una política integral de educación de reinserción social. Pero que hay avances, sin lugar a dudas, hay avances. Y por supuesto, la articulación entre las distintas instituciones, sobre todo Ministerio Público y Poder Judicial, haciendo su tarea de responsabilidad, el Ministerio de Justicia, se pueden lograr objetivos y se puede avanzar hacia un sistema penitenciario desde una visión de los derechos humanos, vale decir, el respeto a la dignidad humana. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credisimple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Bilang, mantequilla de maní.